Yo saqué latín y griego a puro torpedo. A puro torpedo, Es que me porque entiendo. no me entraba esas dos lenguas muertas, no me Oye, entraban. fuertes declaraciones, Que lo profesora sé, Marina, lo van a saber. todos sus alumnos, estudiantes. Voy a hacer un corto de esto y lo voy a dejar ahí. Ese torpeo en latín. Querido radio, escucha, televidente, todo, esta parte no la escuchen. Lectura en Diálogo es un proyecto financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo, Cultura y las Artes, Fondo del Libro y la Lectura 2025. En este episodio de Lectura en Diálogo nos conectaremos con la naturaleza, con los inmigrantes, con lo telúrico. Bueno, nuestra invitada, su vida literaria ha transcurrido entre lo poético y lo novelesco. Oye, y en Iquique nosotros tenemos como harta convivencia con los inmigrantes. Es diaria y desde siempre. Esta ciudad se hizo con inmigrantes, nosotros lo sabemos perfectamente y nuestro contacto con la gente hoy día es día a día con los migrantes, así que esto no es muy nuevo para nosotros. Claro, también lo vivimos constantemente en las aulas. Oye, y la vida de la invitada de hoy es súper interesante porque además es una mujer que ha recorrido el mundo. ¿Tú hasta dónde has viajado, Marina? Bueno, yo Cerro Dragón, Pica, ya, Ya. Tacna no lo conozco y eso que llevo 10 años acá. Pero sí, pues yo llegué de Santiago acá, entonces también soy una migrante, pero interna, porque yo llegué acá en el 2010. Ah, claro, oye, mi hermana, Luz, Sí, sí. sí me ha explicado esto de la migración interna y de la externa. Tipo, acá hay mucha Claro. gente del sur que llega acá, sobre Claro. todo por las mineras, a trabajar. Entonces, hay mucha migración interna acá. Interna y externa, me he dado cuenta de ese tema. Es importante la interna. Oye, yo soy Carolina Yo, Marina, y esto es Lectura en Diálogo. el podcast literario. Oye, y vamos a invitar, o mejor dicho, vamos a saludar a nuestra invitada. Ella es Ninoska Peñaranda, ariqueña, y ella hizo parte de sus estudios en Arica y se trasladó a nuestra ciudad, a nuestro querido Iquique. Estudió Pedagogía del Lenguaje en la Universidad de Tarapacá y posteriormente Derecho en la UNAM. En sociología también acá estudié. ¡Ah, chupaya! A ver, dinos con- harto con- todo lo que has estudiado. Por eso conozco a don Bernardo Guerrero y todo lo del crear. Y en realidad estudié un año sociología y es con la gente que más me recuerdo y con la que más me veo y con la que más contacto tengo. Ah, Eso mira que estudié qué bien. un año nomás, cuando era el segundo año de esta carrera, acá el año 92. Pero tú te 1992. titulaste de profesora de lenguaje, de derecho, o solamente era por No, curiosidad? lo mío es el lenguaje. Yo estudié hasta cuarto año pedagogía en castellano y hice un cambio de carrera. De pedagogía en castellano me vine a sociología. Ya. ¿Y por qué? Por el latín que me tenía con el profesor Abraham Te entiendo perfecto. en latín, pero con una inmadurez increíble de mi parte, porque como de cuarto año estaba haciendo una prepráctica en el Politécnico de Al Frente, Ya. en Arica, y haberme cambiado así de la noche a la mañana, nadie me orientó, de haber dejado 4 años botada la carrera y venir a estudiar sociología, pero es el destino. No me arrepiento y creo que fue lo mejor que me ha pasado, estar acá en Iquique. Yo tengo preguntas, profesoras de lenguaje. sí, sí. Oye, todavía se pasa la... En la formación, no sé, pero en No, mí, ya no. en la formación mía, yo estudié en la USACH en Santiago. Tuve 2 años de latín, griego, oh, pero realmente era una tortura, porque uno eso no domina esas lenguas, pues no las domina, entonces, para lo único que es cuando saber el origen de una palabra, el concepto de la palabra, pero para asociar. Pero es como yo creo que los ingenieros, cuando le hacen cálculo 1, cálculo 2, Claro. y eso como el Cálculo 3, cálculo 4. cálculo 4, claro, es así. Bueno, Vamos también a agradecer que estés en nuestro podcast. Es un gusto para nosotros que estés con nosotros, que estés compartiendo. Bueno. Yo estoy agradecida por haberme invitado, o sea, y por conocer 3 profesoras de lenguaje, que a mí lo que más me gusta son las profesoras de lenguaje, porque tengo un complejo. Me quedé con el de la alumna y porque como estudié pedagogía en castellano. Yo toda la vida yo sigo preguntando, y para mí la profesora de lenguaje es la misma profesora que yo tuve en la básica, que fue maravillosa, y en la enseñanza, en la universitaria igual.
fueron muy buenos conmigo. Entonces, para mí, todos los profesores de lenguaje son como piedras preciosas para mí. Ya, oye, pero vamos a aclarar, porque aquí la experta en lenguaje es Marina. Marina es profesora de enseñanza media, yo soy profesora generalista. Ya. Pero igual hace lenguaje, matemáticas, Sí, pues ella lo aborda mismo. todos los temas. Claro, Ella claro. es más Formadora, sabe todavía. formadora de Dora. Sí. Formadora. Y Jennifer, que está detrás de la cámara, ella es profesora de inglés. Ay, qué lindo de inglés, me encanta. Bueno, no, no el idioma, sino admiro a las personas que estudian inglés, porque yo nunca lo he podido. No me gusta a mí. Pero hoy día, tú Casi sabes todas que tienen todo que el mundo tiene que No, hablar no, es que inglés. ahora hay muchos instrumentos para aprender el inglés. Cuando yo estuve 5 años en Estados Unidos ahí estuve en un high school, trabajaba en high school gratis, desde las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche dándole duro y parece que era mala, parece que era mala, porque ahora es ahora con el internet, con el celular es como más Uno dice que uno puede didáctico. aprender, Sí. Sí. Oye, a eso queríamos referirnos un poquito a esto de que tú saliste, te fuiste a vivir a Estados Unidos, después te fuiste a Japón. Pero yo ya antes ya siempre fui taquiperra. Y tú Siempre llegabas fui. así partiendo nada, hoy día Sí. me voy para allá, doy una Sí. vuelta al mundo y listo, Sí, y aquí voy a ir. cuando yo tenía 18 años, cuando yo salí del año 79 de cuarto medio, no quedé en la carrera. Y en ese tiempo había mucho, o sea, no es tan adelantado como es hoy ahora, con todas las falencias que se tiene con respecto a la adolescencia, a la juventud, ¿no? Pero ahora es diferente. Entonces, como yo no quedé en esa carrera, poco menos que me sentía tan mal, que me fui directo a La Paz, a Bolivia. Y ahí con mi papá. Ya. Y ahí estuve como 4 o 5 años y de ahí yo viajé a Ecuador, porque era soltera, viajé a Ecuador, viajé a Brasil, estuve casi en todos los pueblos de América, y bueno, y Bolivia lo conocí, pero como la palma de mi mano, todos los pueblos, Noryunga, Suyunga, esos pueblos maravillosos que tiene el Amazonas, y de ahí pasé al Brasil, toda esa vivencia, y después volví acá, y de ahí con otra persona nos fuimos a México, y en México, en todo lo que es Centroamérica, pero estuvimos así como 4 días, 5 días, una semana. El tiempo que más me quedé fue en La Paz, en Bolivia y en Ecuador. Pero Argentina nunca me llamó la atención, no, me arrepiento. No, no conozco Nunca. Pero Argentina. esto tenía que ver un poco con lo que tú ibas a hacer, con lo que tiene que ver con la literatura en tu vida. No, para nada, porque aunque yo no tenía idea que era buena para escribir, no sabía, una ignorancia increíble, porque mis padres se separaron cuando yo tenía 4 y 2 años, entonces quedamos como muy vulnerables con respecto al cuidado y todo ese tipo de cosas, entonces yo era como un pájaro. Lo que sí era curiosa y tuve mucha suerte porque nunca me pasó nada. Viajábamos a dedo con algunas amigas, con conocidos. Así fue mi viaje a Arequipa, en Perú, que estuvimos 6 meses también estuvimos en Machu Picchu en ese tiempo, y ahí también fue así, de esa manera, trabajando en algunos lugares para poder pagar los hoteles, para comer, ese tipo de cosas así. Pero parece que, bueno, yo me cuidaba bastante y tenía mis valores como bien puestos, aunque quizás no tanto, porque en ese tiempo cuando uno es adolescente, bueno, yo creo que maduré recién como a las 50 años. Sí, la verdad. Todavía nos queda tiempo para madurar, entonces Sí, podemos ser una adolescente Sí, perdida. pero así fueron mis viajes, no fueron de viajes así que tú vas en un avión o vas como la cámara, no, yo conocí las partes buenas y malas de todos esos lugares, lo profundo, lo que la gente no suele conocer. Lo mismo me pasó en Estados Unidos. Ahí ¿Y a qué también. parte llegaste a Estados Unidos? Exactamente, fui al estado de Utah, porque ahí yo tenía un cuñado, Ya. y es un estado bien especial, Ahí donde están los mormones. a los mormones. Hay mucha... Mira, la gente en Estados Unidos es maravillosa, fíjate que lo que sí yo me di cuenta que yo ya en ese tiempo yo me di cuenta que ellos realmente tenían muchos problemas. Es decir, por ejemplo, ese estado de Utah, en varios lugares, Logan, Ogden, yo vivía en Logan, ahí había mucha juventud y había muchos jóvenes se suicidaban, Ya. habían muchos problemas de droga, terriblemente problemas de droga, pero espantosos, en ese tiempo. La mayoría son como muchos dueños de Utah, los mormones, tienen muchos Sí, terrenos, casi todos casi tienen todos. un estado mormón. Sí, en el Sí. estado mormón. O sea, y uno tiene que como que cuidarse. Sí. Oye, Sí. yo les voy a sacar un poquito de su ¿Ya? historia de viaje porque ¿Ya? quiero remontarme
a tu idea o cómo nació esta idea de la escritura? ¿Te motivó algún profesor en la escuela? Primero empecemos por la escuela, por Sí. la lectura obligatoria o por si en algún momento cuando fuiste adolescente tuviste alguien te guió en lo que es la escritura, la literatura. ¿Cuáles fueron tus libros que más te gustaron? Mira, no fue así. Fíjate que en mi casa, justamente cuando mi papá se habían separado, entonces no habían libros, había muy pocos libros, no había menos biblioteca. Pero sí, mi mamá era una mujer que me marcó a mí porque ella escribía también. Y mi abuelita también escribía. Ellas iban a los Ateneos. Yo veía que ellas iban a recitar y a declamar, mi mamá declamaba a los Ateneos. Pero no había libros en mi casa. Cuando estaba en primero, cuarto mes de primero básico, había una profesora que siempre recuerdo el nombre, Ada Márquez. Y ella vio, a lo mejor ella algo observó en mí y me hizo participar en un concurso que se llamaba Cartas de un niño chileno al capitán Arturo Prat. Ah, ya. Claro, entonces, claro. Entonces yo ya estaba en tercero, claro. Entonces yo lo hice con pésima ortografía y la profesora lo corrigió así y me lo envió y ganó. Y como que de ahí yo empecé como a darme cuenta que a lo mejor yo podía tener aptitudes, pero no fue nada de lo, además que no, en esos tiempos era como difícil pensar en sacar libros, aunque mi hermana sí sacó un libro, porque mi hermana sacó un libro cuando tenía 18 años, en Arica. Hay una tradición Sí, escritora. de poemas. Pero después yo me casé, me vine a estudiar sociología aquí, conocí a mi marido acá, que también está relacionado con los vehículos, estuve bastante tiempo en la zona franca como usuario de zona franca. Por ese lado viajé a Estados Unidos, después viajé a Japón también. Cuando yo ya regresé de Estados Unidos y de Japón, ahí yo ya venía con una mentalidad, venía como extraña, en el sentido de que yo decía, esta vida para mí no tiene sentido. O sea, yo ya no me veía contando dólares, vendiendo autos, como forma... Ya. Entonces ahí algo me pasó que yo empecé como a caer como una especie como de, no, depresión, porque nunca me había tenido depresión, sino que Cuestionando. me empecé a cuestionar que Tiene esto, crisis emocional. claro, como que no tenía sentido en la vida, no puede ser la vida trabajar, contar dinero, ganar y seguir, y seguir trabajando, no. Entonces, después algo pasó que yo volví a viajar, ya cuando regresé, me acuerdo, ahí entré a trabajar a una tienda, y ahí yo conocí a un poeta. Ahí tuve la suerte de conocer a don Alberto Carrizo Vivar. Ya. No lo conozco. Bueno, es un escritor conocido, súper conocido acá en Iquique. Y él me vio este poemario, este de acá, y me dijo que yo es muy, o sea, es ¿Cómo se llama ese? Poemata Nubina. Ah, ya. Claro. Yo lo había escrito hace como a la actualidad como unos 40 años, lo escribí pero nunca no tenía idea de que podía publicarlo y todo lo que sucede con un escritor, y entonces no sabía nada, ignorancia total. Y él me ayudó, él me habló, me orientó, me dijo, ¿sabes que tú debes publica acá en los FNDR, porque lamentablemente en Chile la publicación de un libro es carísima, muy Sí, caro. lo sabemos, ¿cierto? No hemos escuchado. Hemos escuchado harto de eso. Claro, entonces él fue el que me orientó, me ayudó, y de ahí ha sido un subir. Y mi vida cambió, pero increíblemente, porque es increíble lo que el escribir el escribir y el publicar a uno la empodera como persona, te da más seguridad, también el leer bastante, te empieza a dar empiezas a mirar con otros prismas las cosas y te sientes más segura y mejor en que yo le digo, un paraíso momentáneo que es la vida. Oye, te puedo hacer una consulta un poco. ¿A qué edad fue? Como más o menos, si te pongo ¿En qué periodo de tu vida? ¿En qué periodo de tu vida? Porque me hablas de que te trabajabas, ya eras adulto cuando ya te sucede esto, de que... Claro, ya yo empecé mi carrera Te llamaba. literaria en la medianidad de mi vida, pues yo iba ahí para los 70, casi yo empecé el año 2010 con seriedad, o sea, seriedad con esto, pero yo ya escribía, pero no porque un escritor es el que publica. Ya yo nunca había publicado, había ganado como 3 concursos de poesía, pero los ganaba y me olvidaba. Pero yo desde el año 2010 yo no he parado con esto. Yo en este momento yo tengo 5 poemarios listos ya sin editar.
una novela por terminar. Entonces yo no he parado y esos textos los he mandado a concursos internacionales. ¿Ya? Y mientras están en concursos internacionales tienen que entregar el mérito. No pueden No postular pueden, en ya. ningún lado, nada, y hay que esperar un año. ¿Ya? Y después ya, si no pasa nada, yo lo voy sacando con editoriales, pero ya no los FNDR. Porque los FNDR es maravillosa la palanca, a mí ya me hizo visible como escritora. ¿Qué es lo que, Los fondos regionales para Ah, la ya. cultura. Ya, Pero los ya. fondos regionales, no como los fondos regionales Ya. o los... Ya. Yo ahí tengo un poco de preguntas que te voy a hacer y tienen que ver con las políticas más o menos de los libros. Sí. Tú me dices que es mejor un FNDR que un Fondar. No debería decir esto de Fondar, porque No. nosotros somos Fondar, amamos a Fondar. Pero, Son diferentes. Los Eh. dos son excelentes, pero diferentes. ¿y cuál te da más vitrina? ¿Y cuál es más rápido para ti postular? ¿Y cuál te deja a ti ganancia? Esa es como Es tres que preguntas. fíjate que son los dos, porque mira, los FNDR tú tienes que hacer un proyecto. Y los FNDR, si tú presentas el proyecto, te piden, si tú entregas los 100 documentos que te pasaron, queda así de simple y te entregan, por ejemplo, estos libros uno pide para la imprenta, porque yo no trabajo con ¿cómo se llama? Con editoriales. No, porque no, por ahora no. Entonces, la imprenta. Hay una persona que lo diagrama, hay otra persona que revisa, ahora ya como que somos un equipo, hay otra persona que revisa, hay otra persona que lo diagrama, hay otra persona que tiene corrección de estilo, y después se entrega a la imprenta. Y los 3 primeros libros fueron acá en Iquique, pero subió bastante, mucho demasiado, y en Santiago es la mitad. Y trabajan bien. Por ejemplo, y él son Santiago, y los otros son unas imprentas de acá. Más consulta, o sea, al referirte Ese que son los subió, FNDR. el costo de poder hacer el libro Te lo entrega completamente el FNDR y estos últimos 2 años te pagan. ¿Cómo? A ver, espérate. Me pagan. Sí, porque yo, La máquina. yo Ya. estoy entendiendo esto. Ya. A ver, entonces, tú lo mandas al FNDR, tú mandas este proyecto y yo quiero hacer este libro que tiene que ver, no sé, a ese Claro. motivo, ya, este es mi libro. Y desde ahí ellos te entregan el monto del que tú hayas pedido para poder hacer y mandar a... Yo presenté un Publica. proyecto. No, yo ahí presenté un proyecto y el proyecto consta en la edición del libro, más todo lo que significa la edición del libro, un cóctel. Un cóctel, me dan dinero para hacer el cóctel y como son libros que van se obsequian, se dan, entonces donde yo voy a presentar el libro en un lugar público, donde tampoco voy a pagar. Se le paga al corrector lingüístico, se le paga a la persona que hizo la diagramación y se le paga a la imprenta, ¿A mi imprenta? 5 millones total. Listo. Tú trabajas con un equipo. Claro, ahora sí. Ahora sí. Ya, pero espérame, Pero nos antes no. regresamos a que tú llegaste y con esos 5 millones alcanzaste a tener el libro. ¿No te queda para ti? Claro, pero ahí en la parte de recursos humanos yo pido. Yo le pido, yo digo, por ejemplo, con este libro yo dije, ya, yo voy a hacer 1000 libros, y en realidad este libro no estaba terminado, ¿ah? Yo lo terminé como en un año. Yo dije, este libro, yo voy a pedir, por hacer ese libro, voy a pedir 1.800.000. Lo mismo que es, 1.800.000, aparte de las otras cosas. Entonces, ponte tú, ¿cómo se llama? La imprenta de ese libro fueron 1000 libros y costó 2.100.000 en Santiago. ¿Cuánto? 2.000. 1000 libros. 1000 libros, 2.100.000. ¿Ya? Este costó igual, casi, más o menos igual. Ahí se le paga al diagramador, que son como entre 300 y 400.000 pesos, y el corrector de estilo, corrector lingüístico, que son como 500.000 pesos. ¿Tienes un mínimo para poder presentar un libro en dinero que tú puedas pedir? No, tú puedes pedir 500 libros, pero lo ideal es que lo que pasa es que tú debes saber que cuando tú llevas que cuando te van a hacer libros, entre más libros más barato. Entonces, entre pedir 500 libros y pedir 1000 no hay tanta diferencia por pedir 1000. Y monetariamente, ¿tú después los puedes vender? No, estos no. Por eso te decía que estos libros del FNDR no se pueden vender. Y ahí, entonces sí conviene incluir el valor que es para ti. Ahí me pagaron 1.800.000. Tu sueldo, por decirlo Claro, así. que generalmente se va en todo esto. Por ejemplo, mira, te doy ese libro costó como casi 5 millones, yo habré gastado como 6 millones. O sea, mucho más.
porque no se incluyó el flete de Santiago para acá, no se incluyó los viajes que yo tenía que hacer, porque en el fondo la idea mía era entregar ese libro a los colegios. Eso era lo que yo quería. Ah, por eso tú Ve- vas a los colegios, Claro, exactamente. claro, Dime a los súper colegios. chismosa, porque yo soy chismosa en estas cosas No, sí, hay que saber. de las, ¿cómo se llama? De los fondos públicos. Oye, pero a mí, yo sé que, por ejemplo, a medida que uno va teniendo, va concursando, tiene que ir poniendo las estampas. Sí. En este caso, tú recibiste dinero aquí, aquí y aquí. No, así, mira, primero ese libro ganó un fondo del libro, que es a nivel nacional, ese. Y en ese fondo del libro se llama la beca Creación Literaria. Y con la beca Creación Literaria a ti te pasan 4 millones, pero solamente para que tú te dediques a escribir. Ya. Y tú lo único que tienes que presentar al fondo del libro, es decir, al fondo del libro, es mostrar, aquí tiene los poemas, que eran, por ejemplo, si el proyecto tuyo de ese fondo del libro eran 40 poemas, ahí los tienes y no es necesario en libro. Pero, por No es necesario. ejemplo, ya tú... Y yo gané ese libro y por me dieron los 4 millones y yo lo terminé. Y después de eso, yo lo presenté al FNDR. Ya, Después. la creación en esos 40, pero hiciste más poemas, o sea, tú presentaste 40 poemas No, porque tú cuando- a un fondar. Claro. Y ya te dijeron, mira, sí, ¿sabes qué? Sigue escribiendo y todo estos 4 Claro, millones. porque el FNDR, como son fondos regionales y tienen que ser de alto impacto, entonces a ellos les interesaba, me da la impresión, que salga un libro pagado por ellos, financiado por ellos, que haya ganado un fondo del libro. Porque ese proyecto ganó entre 4.000 personas en todo Chile. Y en poesía, por la parte de Tarapacá, eligieron eso. Entonces eso es bueno. Sí. ¿Ves? Entonces Sí, para pero mí era entendiendo interesante un eso. poquito. Claro. Y además que yo antes de eso, yo consulté a las personas encargadas de los proyectos en el gobierno regional y te atienden muy bien. Entonces la persona ahí encargada me dijo, sí, ya hubo una vez que se hizo. Entonces ya como hubo un precedente, yo lo podía hacer también. Ya, y ahí Porque tú mandas tus cotizaciones y dices, Claro, ¿sabe qué? pero Para hay una poder cosa, publicar. se me había olvidado decirte Sí. una cosa. Y ahí, para que sea otro proyecto, yo tuve que agregar más poemas. Ya, Ahí eso es lo tú que te dijiste. preguntaba. Claro, sí. yo agregué 10 poemas más. Claro. Interesante el Sí, tema de interesante. muy interesante. Sí, porque igual ustedes como escritores, bueno, un poquito ingrato, pero sí tienen que buscar recursos por aquí, por allá, por aquí, por allá, para poder que tu libro salga al Y público. no es solamente eso, sino que, mira, a mí me encanta hacer trámite. Ya soy fan, me siento la mujer más feliz de la vida cuando voy a la municipalidad, cuando bajo escalera, cuando subo, cuando voy acá al fondo regional y cuando peleo, cuando discute, porque te dicen no y yo vuelvo 5.000 veces. O sea, alguien me dice no y es como volver 100 veces. Entonces, como eso también me ayuda a mí. Hay gente que no le gusta eso. No, Hay no gente que sé. te dicen no o te piden un papel y te equivocaste y ya no vuelven más porque se aburren. Y yo tengo esa capacidad de aguante. Entonces yo creo que eso me ha ayudado Por mucho. supuesto, claro que sí. Sí. Oye, y un poco hablando de tus libros, voy a leer los títulos. ¿Ah? Telus Terra Poemata Nubila, Aposentos del Humano Fuego. ¿Ya? ¿Qué tienen en común estos de las temáticas que tú abordas? Porque esto es poesía. Claro, Ya. esa es poesía. ¿Ya? ¿Qué abordas tú? El ambiente, el paisaje, la naturaleza, la composición del hombre, el sentimiento por lo telúrico. ¿Qué cosas tú O sea, abordas? es que yo veo al hombre como un todo integral. El Ya. hombre es naturaleza, el hombre es todo el medio ambiente, la parte del ser como ser, la parte social, la Ya. parte de la comunicación, todo. Entonces, tanto por ejemplo, Telus Tierra está relacionado con el hombre y la naturaleza, lo que el hombre le hace a la naturaleza y la naturaleza cómo va a enfrentarse, influir en el hombre. ¿Ya? Aposento en humano fuego, claro, es el ser humano frente a los lugares donde vive, a todos los lugares donde vivió, desde la primera casa quizás sea en la parte materna, Ya. hasta el nicho, y quizás a dónde más nos iremos. Entonces está relacionado con el medio ambiente, con la tierra, con el ser humano, con la comunicación. Y el único como que es diferente es el poemata Nubila, porque ahí está como dividido en 4 estancias. Está dividido en estancias, y todos los demás es un solo tema. Igual Ya. que el esquema miro. Ese está dividido en 4 estancias, pero aún así las 4 estancias también están ligadas, porque es la parte, ¿cómo se llama? La parte de la familia, la Ya. parte familiar, la parte amorosa,
Después está la parte amistades. Están todas las relaciones, la amistad, la parte amorosa, la parte familia. Y la primera parte, creo que, la de emisoras, creo que, pero es un todo, pero está relacionado. Por ejemplo, hay un poema que yo le hago a la muerte, y hay poemas que están relacionados con mi madre, con mi hermana, Ya. pero son casi todos iguales. Es como que es la parte humana que lo que más me llama la atención, el desenvolvimiento que nosotros tenemos como seres humanos en este pasadizo momentáneo de la vida. Sí, fíjate que yo vi algo de una entrevista tuya que para ti la familia es súper importante y sobre todo la imagen de tu mamá. Sí, pues ella es la que me marcó a mí. De hecho, todos mis poemas son dedicados a mi madre. Todos, casi Ya. todos. El poemata novela en vida. Ese está entero a mi madre y Ya. este fue el primero que yo se lo dediqué en vida porque ella falleció ya hace como 6 años. Oye, ¿y qué significa esto nubila? Poemata nubila. Poemata novela es un latín. Ya, Lo que sí. pasa es que después con el profesor que me hizo el clásico, que Ya. don Abraham Seguilo que él se vino a Iquique. Ya. Y aquí estuvo, él no sé cómo se averiguó que yo estaba en la zona franca y me fue a visitar. Y de ahí nos separamos como por 12 años. Y fue a mi casa todos los días a enseñarme latín y griego. Ah, Oye, ¿y tú sabes griego ahí y latín? yo ¿Cómo no vas nunca a saber qué es lo aprendí que era nada. novela? Yo voy, No, voy a, yo voy a también. confesar algo. Yo saqué latín y griego a puro torpedo. A puro torpedo. Es que me Porque entiendo. no me entraba esas dos lenguas muertas. No me Oye, entraban. fuertes declaraciones, Que lo profesora sé, lo van Marina, a saber. todos sus alumnos, estudiantes. Voy a hacer un corto de esto y lo voy a dejar ahí. Ese torpeo en latín. Querido radio, escucha, televidente y todo, esta parte no la escuchen. Esta parte no es para ustedes. Pero así. Ahora, después de 30 años, mis profesores de la universidad lo van a saber. No era como dicen todos, no era la única. No era la única. Todos Sí, hacíamos esas sí, cosas. sí, sí. Una especie de salvarse. Sí, No, pero acá. Mira, te diré que este caballero, cuando el profesor, cuando llegó a enseñarme latín nuevamente y griego, yo ya era más de 50 años tenía, pues, en mi casa. Y yo como que empecé a ponerle, ahora sí que más madura, empecé a anotar. De hecho, el profesor el año 2010 junto conmigo presentamos el primer curso en la Biblioteca Pública 582, Alonso del Swing, al primer curso de latín. Duró 6 meses. Mira qué hermoso. Básico. Tenías que haber ido, Marina. Mira, yo me acuerdo del rosarum, me acuerdo. No, de las declinaciones de los verbos. Esto se me quedó. Oye, aquí en la región hay muchos jóvenes escribiendo. Sí. ¿Crees que hay un semillero de escritores? ¿Hay que renovación de la escritura? Sí, yo he visto. Sí, ahora a mí que me ha tocado ir a bastante colegio y se me han acercado. De hecho, en el colegio, en el Liceo Bernardo Higgins, hay una profesora que es maravillosa que se llama Evi Ordinola. Y esta profesora tiene un grupo de gente, de jóvenes como unos 20 y tantos, que les gusta la literatura. Y ella lo saca, lo hace por acá, hace actividades con ellos. Y de esos como 20 y tantos, hay como 3 o 4 que están escribiendo poesía, sus novelas, y me como llaman, talleres. sí, talleres, y Ya. me llaman y me preguntan, yo les digo. En el Liceo de Pozo Almonte también encontré a un jovencito que escribe muy bien. Después encontré 2 niños en la colegio de Tapac. Ahí también habían 2 jóvenes avanzados ya, que yo no me queda la menor duda que más adelante, si ellos realmente le ponen empeño en esto, porque es difícil esto, Sí. pueden ser lumbreras y podríamos tener otros premios Nobel de literatura, ¿por qué 2 nomás? Si Chile es un país casi lleno de poetas, todo el mundo escribe, y los chilenos a nivel mundial son conocidos porque escriben bien. Mira, sabes que eso es una sorpresa porque cuando uno ve jóvenes que escriben, a mí me llama mucho la atención, ¿no? Porque generalmente yo como profe, yo no he, bueno, sí, un alumno que entrevistamos, sí, pero no he detectado alumnos así como que tengan una inspiración para escribir. No, hasta el momento nunca me he topado con ese tipo de Sí, alumnos. incluso profesora, yo he tenido me ha anidado un sentimiento de culpabilidad terrible en mí, porque no tengo la capacidad ni el tiempo para ayudar a esos jovencitos que preguntan y que llaman por teléfono y me dicen estará bien. Entonces yo les contesto una vez, la segunda vez, después la tercera vez, ya se pierden. Y yo
estaba pensando hacer una especie de un espacio y juntar a esos jóvenes y darles esas alas que a mí me las dieron ya tarde, porque como te digo, empecé el año 2010, pero es importante porque pueden aparecer esas piedras raras, así como la Gabriela Mistral, por ejemplo, como Pablo Neruda y tantos otros. ¿Y por qué se van a perder en el camino? Y nosotros tenemos que tener la capacidad de ayudarles. Sí. Oye, y estos jóvenes, ¿qué piensas tú que ellos intentan transmitir? ¿Hacia dónde van volando sus sentimientos, sus expresiones artísticas? Mira, hay un joven, el joven este del liceo de Pozo Almonte. ¿Ya? Ahí, ese joven me presentó unos cuentos y sus cuentos eran así como kafkianos, así como de Kafka, lo que me llamó la atención. Ya. Yo le pregunté si había leído ese tipo de las novelas y me dijo que no, pero yo noté que era una forma de escribir bien original. Y tú sabes que ahora ya no es como antes, ya nosotros, yo hasta hace poco nomás descubrí y esta novela me ayudó mucho a liberarme en ese sentido, porque cuando uno estaba en enseñanza, yo que estudié hace tanto tiempo en la enseñanza media, a uno le decían el cuento, la novela, tiene sus reglas tradicionales, y resulta que eso ya no existe, porque tú puedes escribir una novela como a ti se te dé la Pues, gana, utilizando todos los narradores que quieras, no solamente el de la tercera persona, sino primera, segunda, generalmente casi los últimos poetas que nosotros tenemos renombrados acá en Chile escriben en primera persona, utilizando el narrador testigo. Todo. puta, la Isabel Allende, la que también... Ella, pero ella es como más de la antigua, escribe Sí, más sí, ordenadito. sí. Pero claro, pero ella igual hace Sí, intervenciones entre sí. medio de distintas perspectivas. Bueno, no sé, yo creo, que quería preguntarte por tu novela. Aquí está la novela. Esta es Esa la novela. Ya. Esta es la única novela que tienes. La única que tengo, pero ahora ya terminé, voy terminando la otra. Ya, ya. ¿Y esta novela se escapa de los temas de los poemas o hay un personaje, una historia central? No, fíjate que sí, estoy bien sincera, no se está. ¿No? No, porque el escritor tiene un tapiz vivencial y nunca va a poder escapar de su tono, Ya. de su vida, de sus traumas. De su No, sí, pues, temperamento. trasunta Entonces siempre eso, va a sí. estar metido Sí, ahí. sí, va a estar metido ahí. Pero sí, esta rompe con todo en el sentido, digo yo entre comillas, quizás no, pero rompe con todo, porque, o sea, tampoco rompe porque eso ya se ha hecho. Ahí hay poesía, hay narrativa, hay poesía, hay canto también lírica. Ya, Está todo ya, mezclado ahí. ya. Claro, y la temática, utilizo 4 o 5 narradores, incluso coro de narradores, coro también. Ya. Entonces, Así como como la el tiempo. tragedia o el coro que... No, es como el escrito de una persona que habla, Ah, ya. Ya, ya, ya. y hay escritos de varias personas. Porque bueno, no es el fin contar la historia, pero ahí No, en pues, esa novela se maneja en varios tiempos. ya. No solamente- es lineal. No es lineal. Ya. Ya. Y en el futuro, ¿qué se viene de tu escritura? ¿Qué vamos a estar viendo? Bueno, mi segunda novela, y voy a luchar con toda mi fuerza para sacar mis 5 poemarios que ya los tengo aquí. Pero tengo 6, y eso significa harto trabajo porque los voy donde una editorial, acepto alguna editorial, o yo misma lo saco, como yo ya tengo experiencia en esto, y puedo hacer yo misma los lanzamientos de los libros, porque el lanzamiento es cuando primera vez nace un libro. Cuando ya nació, la segunda vez son presentaciones, porque hay personas que no saben. Piensan que no. el primero es el lanzamiento porque se lanza el libro a la comunidad, al lector. El libro que vuelve ya no es de uno, porque cada cual le da su interpretación. Pero se llama lanzamiento. Mira tú, aprendí algo nuevo, Sí, me perfecto. encanta. Otra cosa que te iba a preguntar yo. ¿Tú tienes algo, haces algunos, bueno, hablaste de que tú ayudas mucho a los jóvenes, qué sé yo. ¿Tienes algún taller así como donde puedan recurrir los niños, Y comunicarse contigo? ¿sabes cuál es hemos querido con el Centro Cultural? Porque yo también fundé un centro cultural que hasta ahora funciona, el Libertas Animi Diligitur, donde el profesor El Abrance y el Vilaberto Carrizo fueron los fundadores de ese centro cultural. Pero siempre chocamos que no hay espacio, no hay lugares donde juntarse con los jóvenes. Tenemos uno que nunca nos falla, que es la Casa de la Cultura. Sí. Siempre nos ayuda, pero esta vez pues basta.
Así que, Es como el el gran único. lugar donde pueden todas las personas mostrar sus proyectos. Entonces, Sí. desde ahí, además, no hay cobro porque uno no cobra Sí. por estos talleres. Entonces, desde ahí es un gran lugar en donde las personas siempre prestan, pero es el único, porque mira, tenemos a otros, pero siempre te ponen trabas. Tenemos el Palacio Historieta, después tenemos también se podrían utilizar otros lugares, pero es muy difícil que los presten. Sobre todo ahí- para hacer talleres, ahí Mm. para talleres, se podría presentar en estos que son del gobierno regional, Tarapacá creo, y el otro Victoria, ahí también te podría hacer algo, pero es muy difícil. ya, yo sé que siempre uno cuenta con el que es el director Diego Sarricueta Sí. y él siempre está ahí. Siempre está dispuesto para todo dispuesto, eso, no todo, se puede negar. sí. Tú le puedes avisar con 2 días, 3 Sí. días. Sí. Sí, eso sí, lo que tú tienes que estar retribuyendo en estos talleres siempre tienen que ser de orden gratuito. Gratuito, Sí. exactamente. Bueno, mira, estamos llegando al final de nuestra entrevista. No sé si hay algún aviso que quieras pasar, alguna novedad en cuanto a tu producción, alguna en mente. O que invitar a tengas. las personas a leer algo que tú quieras comentarnos. No sé, bueno, ganó el premio Nobel un escritor húngaro, ¿no es cierto? Ayer lo dieron. Y él yo había leído ya, por medio de esto de los amigos que escriben de otros países, a mí ya me habían llegado, ya me habían mandado sus libros. Es una forma de escribir muy así como muy así, que puede ayudar a los jóvenes a crear, porque tiene una forma de escribir que es como metafísica, no respeta la linealidad y hace mucho uso del sentimiento, de los sentimientos, pero en relación a lo actual. Entonces es todo un jolgorio. Entonces es como es bien enriquecedor, por eso creo que le dieron su premio Nobel. Oye, entonces el llamado es para que Laszlo se llama. Laszlo, El apellido es un poco enredado. sí, pero se hace el llamado para que busquen ahí al Ahí sí. ganador 2025 Sí, del Premio Nobel de Literatura para leerlo, porque además, recomendado por ti, preciso. Sí, lo otro es que a mí me cayó hace como el año pasado un libro de él en PDF. Y gracias a ese libro yo terminé fíjate. Porque ahí me dio como las alas. Claro. Y yo dije ya, porque meterme en la novela, que yo ni siquiera había escrito un cuento, entonces era como difícil, pero ahí me dio, leí, entendí y seguí, yo continué. ¿Pero te da tips o tú además que al irlo leyendo lo vas entendiendo? Claro, al leerlo te das cuenta la forma que tiene de él de escribir las temáticas y cómo él lo hace, pues te das cuenta, tú como escritor te das cuenta y tú pescas de ahí. Oye, te queremos mucho agradecer, Ninochka, por el rato que nos has compartido con nosotros, los tips que nos has dado, también la ayuda para quienes quieran y tengan las ganas de Incursionar. y poder hacer tu libro. Ya se nos acaba el tiempo. Sí, entonces Ay, vamos sí. a... Esperemos que haya sido un aporte para todos esta Para ti que interesante haya sido conversación. Muy agradable en realidad. Qué Y bueno. recordar un poco de la literatura, porque a veces esto de la literatura es engorroso en el sentido que uno tiene que crear, tomar té, café, buscar las horas que la musa llega, pero es un trabajo duro. Sí, la inspiración en algún momento, en los momentos más inesperados llega la inspiración. ¿Sí? O si no invento, o si no, yo digo, tengo que terminar. Y me impongo. Tengo que inventar. Odiosa. Basta. Llegó mi momento de inventar. Bueno, y a nuestros seguidores tenemos que recordar entonces que están nuestras redes sociales, ¿no es cierto?, para seguirnos en www.quiqueñaspodcast.cl. Ya, y tú di la demás parte porque Y sé si que- quieren participar en nuestro programa, escríbenos a iquiqueña@gmail.com. No te olvides que también vamos a salir en la radio Voltaje 95.1 de Pozo Almonte. Yo soy Carolina Icarte Yo soy Marina y esto es y Lectura Lectura en Diálogo, tu podcast literario. Me acordé de Iquiqueñas Podcast, lo siento. Hasta una próxima oportunidad. Nos vemos, besos. Besos. Chao, gracias, Ninochka. Adiós. Gracias a Muchas ustedes. gracias. Muchas gracias.
Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.